vamos a ver dos grandes clases, digamos, de experiencias espirituales. Según Stanislav Grof, podemos encontrar experiencias de lo inmanente divino y, por otro lado, experiencias de lo trascendente divino. Y el mismo autor daba la analogía que hacía un monje sobre estos dos tipos de experiencias. En la primera sería como estar viendo un televisor en blanco y negro y de pronto cambiar a ver la imagen en color. Hay algo que no cambia de la experiencia, pero sin embargo la experiencia cambia y es como que se vuelve, por ejemplo, más vívida. Seguramente habremos tenido momentos en donde todo parece bello, todo parece armónico, profundo, donde hay mucha belleza y hay una especie de comprensión de que todo está bien, o a veces una sensación de luminosidad, de amor, de paz. Y a veces también estas experiencias pueden ser mucho más profundas y llegar a la comprensión de que cada árbol, cada pájaro, cada nube, cada ser humano es parte de uno mismo. Cada estrella. Entonces, como esta vivencia de la unidad profunda de todo. Este tipo de experiencias pueden darse contemplando un atardecer, en un momento de mucha relajación, en un momento que uno ni siquiera sabe por qué se dan estas comprensiones, estas vivencias. Y pueden ir de un grado muy pequeño, digamos, casi imperceptible, solo de sentirse bien, o en un grado mucho mayor en donde a veces hasta en alguna ocasión alguien puede sentir que se comunica, que siente lo que siente un árbol, que siente lo que siente un animal, o cada parte de la creación, digamos. Hay entonces dentro de este tipo de experiencias de lo inmanente divino muchos subtipos, podríamos decir, muchas variedades de experiencias y grados en que la experiencia tiene lugar. Por un lado, entonces, esto. Por el otro lado, las experiencias espirituales de lo trascendente divino. Estas experiencias que voy a comentar a continuación suelen ser las más difíciles de integrar, porque aquí accedemos a otras partes de la realidad como si fuese que en vez de que de blanco y negro pasamos a color, cambiamos directamente de canal en ese televisor en el que estamos viendo. Entonces pueden ocurrir experiencias de ver energías, ver auras, tener sueños muy, muy reales, muy vívidos, desconcertantes. Ver todo tipo de seres, viajar en el tiempo, ir a otras galaxias, ver seres de luz o seres de la oscuridad, todo una variedad impresionante de experiencias en donde realmente esta realidad que tenemos cotidianamente cambia, o sea, no es la misma. Hay personas, por ejemplo, que de pronto tienen una visión de algo que va a acontecer o tienen un sueño premonitorio o recuerdan una vida pasada, sea espontáneamente o también en un sueño o de alguna otra forma. A veces la salida del cuerpo cuando están durmiendo, verse ellos mismos
o sentir que salen del cuerpo. A veces en meditación también pueden ocurrir este tipo de experiencias de lo que podemos llamar acceso a otro canal de realidad. En este tipo de experiencias es en donde podemos, por ejemplo, contactar con seres que podemos llamar ángeles o duendes o con cualquier otro nombre. También podemos encontrarnos con nosotros mismos en nuestra forma de yo superior, y así podría seguir contando muchas de las variedades de este tipo de experiencias que Grof llama de lo trascendente divino. Y como decía, estas son las experiencias espirituales más difíciles de integrar, porque tenemos este componente en donde la cotidianeidad, la materialidad y lo que estamos acostumbrados en nuestra cotidianidad cambia y aparecen cosas que en esa cotidianidad no suelen estar. Estas son las experiencias que se suelen confundir a veces con fantasías, pero que no son fantasías. Bien, existe la fantasía y existe una realidad que no tiene que ver con esta realidad en la que vivimos habitualmente. La realidad energética, la realidad astral, la realidad akáshica, donde podemos acceder a otros tiempos, a otros lugares, a otras formas de vida, a otros planetas, no somos los únicos que existimos en este planeta, en este universo. Los físicos plantean distintos tipos también de universos, o sea que la posibilidad de experiencias de este tipo es enorme. Y justamente por la disparidad con nuestra vida habitual, cotidiana, es que son más difíciles de integrar. Por eso mismo también podrían ser confundidas y tomadas por locura, cosa que complicaría mucho a la persona que ha tenido estas experiencias. Lo más saludable sería poder aceptar esta experiencia como una experiencia. Aunque no comprendamos muy bien, por ahí sí buscar de comprender, pero a veces simplemente esas experiencias nos pueden decir que hay otras cosas más allá de lo conocido, que la realidad simplemente es mucho más misteriosa que lo que nosotros creemos, que nuestro ser es mucho más amplio y que hay muchas más posibilidades de percepción que lo que habitualmente tenemos. Aunque más no sea, comprenderlo desde ahí ya es una gran ayuda en vez de tacharlo de locura, alucinaciones o fantasía. De todas maneras, también es sumamente interesante intentar o trabajar en distinguir las fantasías de lo que es la percepción acrecentada. Se pone todo en la misma bolsa y a veces se quiere creer que todo es percepción acrecentada o que todo es fantasía, y el error estaría allí, en meter todo en la misma bolsa. Si uno investiga esto, si investiga en la propia experiencia, poco a poco va pudiendo salir de esa trampa en la que cae nuestra sociedad de poner todo en la misma bolsa. Yo creo que como hay una gran necesidad espiritual y una gran negativa de parte de la sociedad, digamos, a admitir este tipo de experiencias, también eso mismo genera una gran fantasía al respecto. Hay como una gran sed de experiencias espirituales y no hay realmente dispositivos que nuestra cultura, nuestra sociedad ponga a disposición de las personas para tener estas experiencias de lo espiritual, de aquella realidad que está más allá de lo material. Se podría pensar que las religiones dan esta oportunidad de contacto con lo espiritual, pero hay una diferencia entre lo
religioso y lo espiritual a nivel como de religión institucionalizada. No podríamos decir que algo que divide es espiritual, porque lo que está en la base de todas las experiencias espirituales es la unión de todo. Las religiones, evidentemente, se separan unas de otras y tienen como un Dios propio, unas creencias, unos dogmas, y son bastante cerradas en este sentido, excepto las ramas místicas de todas las religiones. Entonces, una cosa sería la espiritualidad, digamos, que está basada en experiencias universales, que son similares en personas de distinta religión, de distinta raza, de distintos lugares y de distinto tiempo. Todas estas experiencias que podemos llamar espirituales son similares, tienen una esencia común. Por otro lado, las religiones surgen de experiencias de determinados personajes en la historia, como el profeta Mahoma, como Cristo, como Buda, pero luego se transforman en doctrinas y dogmas. Estas doctrinas terminan siendo simplemente palabras alejadas de la experiencia muchas veces. Ya el mismo Buda advertía que no se construyera una religión a partir de lo que él decía, de sus experiencias. Entonces, básicamente, lo que distingue a una religión institucionalizada de lo que es la espiritualidad es la experiencia. La espiritualidad genuina busca la experiencia de aquellas cosas que podemos llamar trascendentes, divinas o como uno quiera llamarle. En cambio, las religiones suelen exigir fe a las doctrinas. Por lo tanto, sería simplemente una creencia. Puede ser una creencia espiritual, pero no sería, desde este punto de vista, y sin ofender a nadie, no sería genuina espiritualidad, es decir, basado en la experiencia de primera mano. Ahora, sí puede ser que algunas religiones lleven a ciertas personas a tener una experiencia espiritual genuina. Pero en otros casos, simplemente esa experiencia no se da porque se sustituye con la creencia. Donde más se dan las experiencias espirituales dentro de lo que es la religión es en las ramas místicas de las diferentes religiones. La espiritualidad, para que sea genuina, tiene que basarse en experiencias propias. Y en esta sociedad que tenemos, las experiencias que podemos tener de primera mano son tachadas de fantasía o de locura. Así que es muy loco cómo nuestra cultura no permite de alguna manera una espiritualidad genuina. Pero podemos decir que es más difícil llegar porque hay que franquear un montón de obstáculos que enraizan muy profundo en nuestra educación, en nuestra sociedad, que nos dicen que esto no existe, que esto es una locura y que si no tenemos que enrolarnos en alguna religión. Bien, a lo mejor has tenido experiencias espirituales, ya sea del primer tipo o del segundo tipo. Si han sido del primero, seguramente no te habrá costado tanto integrarlas a tu vida diaria. Si han sido del segundo tipo, a lo mejor sí ha sido un poco más complicado integrarlas, o a lo mejor incluso todavía no has podido realizar esa integración. En los comentarios puedes dejarme alguna experiencia, contarme alguna experiencia que hayas tenido o dejarme alguna inquietud que tengas con respecto a este tema.